Bien, vamos a continuar. Nos quedamos en lo que aquí lo voy a proyectar. Vamos a avanzar con velocidad. Aquí está, y vamos aquí. Esto fue lo que vimos en la clase anterior acerca de la figura del apego, ¿sí? Ahí estuvimos hablando que es muy importante porque eso, miren, así como Dios le dio forma a la mente del hombre cuando recién lo ha creado, a través de un instrumento formativo que fue el que comieran el fruto del árbol de la vida. Bien, o sea, el Señor les proveyó a Adán y Eva alimento, pero ¿por qué si no iban a morir de hambre, porque la hambre, la muerte no existía, ¿por qué tenían que comer? Uno se piensa, no sé si ustedes han llegado a pensar en esa situación, ¿no? ¿Por qué es que el hombre tiene que comer? ¿Por qué es que Adán y Eva tenían que comer si no iban a morir de hambre? Porque la muerte no estaba en el ámbito humano. Bueno, tenían que este, alimentarse de lo que el Señor les proveía, ¿sí? Porque era necesario para su sano desarrollo, su sana formación de lo que provenía de la tierra, porque de ahí había sido sacado el hombre. Ujú. Entonces el hombre tenía que estar constantemente en una dependencia por formar parte de la misma creación, porque el hombre fue sacado del polvo de la tierra. Entonces todo lo que el fruto que generaban, el fruto del árbol de vida y los demás árboles le proveían al hombre dos cosas, dos tipos de alimentación, gracias a que el Señor lo hacía. Uno, todos los árboles que había donde podían comer, que le daban provisión al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo. Fuerza, vitalidad, ánimo, todo lo que un cuerpo sano tiene. Y en la otra, el fruto del árbol de vida era más que nada a la vida del espíritu, ¿sí? La vida del espíritu, que es por donde ahí Dios les daba instrucción, les daba enseñanza. Esa provisión a través de los árboles frutales y del árbol de vida, eso es, en términos espirituales, la figura del apego de parte de Dios para con el hombre. ¿Mm? Y eso es la manera como Dios fue modelando o dándole forma a la mente a una dependencia filial de padre e hijo. Porque en el plan de Dios, el hombre nunca iba a dejar de ser su hijo. Nunca, en la eternidad, nunca. No estaba planeado por Dios. Bueno, lo sabía que iba a ocurrir, posiblemente sí, pero no estaba planeado por Dios que se perdiera la relación de padre-hijo, sino que Dios al transcurrir de lo eterno, el hombre iría cada vez siendo mayor, en mayor crecimiento en lo espiritual. ¿Hasta dónde podría haber llegado el Señor a enseñarles a Adán y Eva? ¿Hasta dónde se imaginan ustedes? A ver, me gustaría que alguien opinara. ¿Hasta dónde iban a llegar el conocimiento de Adán y Eva con respecto a si ellos hubieran continuado con una vida eterna? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Hasta dónde? ¿Hasta aprender hasta qué cosas? A ver, que me dice algo, alguien. Sí, adelante. Sí, uno ve que hoy se dice de que el ser humano usa su capacidad en el cerebro en un porcentaje mínimo a lo que debería ser. Y evidentemente, por lo que uno puede apreciar a través de eso es que en Dios, o sea, en este caso Adán, hubiera seguido
hubiera tenido la totalidad de ese conocimiento, de ese desarrollo Eso, en su mente. O su sea, inteligencia. para que luego, o sea, en ese desarrollo las cosas fueran a bien, no como habitualmente nos suele suceder que si bien es cierto de que la ciencia avanza a pasos agigantados con el conocimiento que se tiene, también se le da malos usos, ¿no? Pero en este caso Sí, Adán sería extraordinario, sobrenatural. sí, o sea, imaginen ustedes cómo para gobernar la creación no iba a requerir de la tecnología. ¿M? A ver, por ejemplo, fíjense nada más, les pongo este ejemplo. ¿Qué tecnología utilizó Cristo para transformar el agua en vino? ¿Necesitó de alguna tecnología humana? ¿Y alguna tecnología, aún el día de hoy, podría lograrlo? Hasta donde sabemos, si nuestra mentalidad nos los permite hoy en día, no lo puede hacer el hombre. ¿Cómo puede transformar la materia de agua a jugo de uva fermentado, ¿no? Y además bien rico, porque eso le dijeron, qué buen vino este en las bodas de Caná, ¿no? Estuvo sensacional. Bueno, más complicado, ¿qué tecnología usó el Señor Jesucristo? Lo digo a él porque él es el postrer Adán. Ujú. Y él hizo de lo que sería capaz de hacer Adán en el huerto del Edén, el primer Adán. Como para que el Señor Jesucristo de unos cuantos peces y unos cuantos panes se replicaran por miles. ¿Qué, quién puede hacer eso hoy? ¿Qué tecnología puede hacer eso hoy? Y así, tal cual. Es más, sin tecnología, ¿lo puede hacer el hombre hoy? Pero Cristo lo hizo y está hecho a imagen y semejanza de carne y sangre. Él mostró las capacidades que se perdieron en el huerto, por el huerto, la alta traición en el huerto del Edén. ¿Mm? Entonces, ante eso decimos, hoy Señor, entonces, ¿qué potenciales desarrollados tendríamos desde el huerto del Edén hasta el día de hoy? Pues seríamos lo que él dijo que seríamos, enseñorearse de la creación. ¿De la creación? ¿También de los planetas? Sí, ¿por qué no? ¿De todo el universo? Sí. Bueno, es lo que yo entiendo en la Biblia, ¿no? Porque, pues bueno, hasta dónde hubiéramos llegado con eso. Y bueno, está bien, o sea, pero qué gran pérdida tremenda fue la que tuvimos. Bien, ¿algo que agregar? No, o sea, es tal cual. Veía eso y inclusive el enseñorearse sobre los elementos también Ujú, fue el que también mostró. Sí, ujú. sí, sí, tal cual. Cuando caminó en el agua el Señor, lo calmó la tormenta, ¿no? Sí, Cuando resucitó un cuerpo putrefacto de 3, 4 días que fue Lázaro. claro. ¿Qué tecnología usó Jesucristo para volver a traer el espíritu de Lázaro, donde estuviera su espíritu, volverlo a hacer que entrara a un cuerpo renovado, resucitado? ¿Qué tecnología es esa? Usó la tecnología de diálogo molecular. Bueno, en ese poder y autoridad a ese nivel, claro que sí, ¿no? Pero hoy por hoy, cualquiera no lo hace, ni nosotros tan siquiera podemos tal vez, él lo hace a través de nosotros, eso sí. Pero ahí entran muchas cosas, que eso es precisamente de lo que trata esta teoría del apego, ¿no? De cómo nosotros vamos madurando y cómo nosotros podemos ayudar a los bebés a que se desarrolle este potencial de la figura del apego. Ya entrando un poco en nuestro tema, que es lo que estamos viendo ahí en su
la plaquita que está ahí presente, cómo es que nosotros vamos logrando que el yo que va saliendo del niño pequeñito, por los sentidos, el niño vaya entendiendo el mundo en el que ahora está. Es como cuando nacemos de nuevo. ¿Hasta cuándo empezamos a entender que estamos en un ámbito espiritual? Hasta que empezamos a crecer en Cristo, ¿no? Cuando empezamos a crecer en Cristo, nos empezamos a dar cuenta de lo que es el ámbito espiritual, lo que es una atmósfera espiritual, ¿no? Hace poco en nuestra congregación acá supimos lo que era eso con mucha claridad porque se habló de eso. Y bueno, eso es lo que pasa con el bebé espiritual, lo que pasa con estos bebés, que deban de ser con una figura del apego basado lleno del amor de Cristo en nosotros para con ellos. Y dice aquí, como eso, y eso habíamos leído, como en diferentes edades los niños empiezan a tener un sentido de que ellos son ellos, ¿no? El yo íntimo, de la acción, de la voluntad, de las sensaciones del cuerpo para relacionarse en donde viven, las emociones, inclusive a tener noción del tiempo. Para los niñitos muy pequeñitos no entienden el día, el mañana, los años, la semana, los segundos. Los niños pequeños viven en un aquí y ahora, en un muy semejante a la eternidad. Los bebitos recién nacidos, su noción del tiempo es la eternidad. Con esa noción nacen. ¿Mm? Para ellos no están pasando el día, las horas, las noches, los segundos, eso no tienen noción de eso, sino que van a empezar a tener este entendimiento conforme ellos se vayan desarrollando, pero hay que estarlos ubicando para que irlos guiando conforme a la madurez de su mente y cuerpo, para que ellos vayan teniendo esta noción del tiempo, ¿no? Aquí dice, aquí donde tengo el cursor, a los 2 años más o menos ha comenzado el yo verbal, es decir, que ya el niño empieza a cruzar las palabras entre el yo y el otro, o sea, se empieza a comunicar con palabras con su papá o su mamá. Ahí y nosotros nos aprendemos a relacionarnos con el Padre Celestial cuando empezamos a orar. Tal vez algunos cuando empezamos a orar lo hacíamos tímidamente, ¿no? Y repetitivamente. Es decir, ahí hasta con un poco de una mezcla extraña de incredulidad y de amor y de agradecimiento, pero a la vez de ignorancia. O sea, toda una mezcla de cosas que nos impedían el tener una relación más inteligente, ¿no? Porque dice la palabra que esté nuestra palabra sazonada con sal, que nuestro continuo en el hablar sea lleno de gracia, sea lleno de palabras espirituales, con esa inteligencia espiritual que se debe desarrollar también. Igual con los niños, también se tiene que ir desarrollando en que llega el momento en el que aquí así se le llama el yo narrativo, en el cual el niño ya empieza a saber quién es él, quiénes son sus papás, que inclusive el ámbito en el cual se está criando, y así va a responder ese niño, ¿no? Si va a responder, si es un ámbito positivo, va a responder bien a su ámbito familiar, su relación paternal. Dice acá, según estudios paralelos al desarrollo de los niños, los que muestran un firme apego logran, al parecer, muchos resultados positivos. Fíjense qué importante es, y vamos a ver si esto también se produce en nosotros. Flexibilidad emocional, sociabilidad y capacidades cognitivas o capacidad para el aprendizaje. Todo esto, flexibilidad emocional, que seamos adaptables, ¿sí? Pablo lo dice muy bien, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso es flexibilidad emocional. ¿Mm? O sea, si se dan cuenta, la Biblia ya nos habla de eso, ya está hablando aquí de eso. Ya no, o sea, ya la palabra se adelantó siglos antes de que esto se descubriera y se escribiera a modo científico. Pero ya la palabra de Dios nos está instruyendo en esto. Entonces, la flexibilidad emocional, Pablo lo dice, más sociabilidad, es decir, amaos los unos a los otros.
Llevaos las cargas de los unos con los otros. O sea, esto ya está por parte del Señor. Y es bueno que nosotros lo sepamos para sabernos conducir con propiedad en el cuerpo de Cristo. O sea, tener buenas relaciones interpersonales basados en un amor santo, en un amor a veces sacrificial, de sacrificarnos por nuestros hermanos y en la fe, porque somos hijos del mismo Padre, ¿no? Y también más capacidades cognitivas, que yo agregaría a la inteligencia natural o las inteligencias emocionales, o sea que ahora se han ido descubriendo en esa área, agregaríamos la inteligencia espiritual de la que habla Pablo, teniendo la mente de Cristo. O sea, es un agregado necesario para nosotros, que nosotros debemos de tener una inteligencia espiritual, sí, pero hay que desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? Con la figura del apego. ¿Y cuál es esa figura del apego? La relación que tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va dando la figura del apego, que así como la tenemos con nuestros padres, así también la tenemos con el Espíritu Santo, porque Él nos va llevando al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra, la interpretación correcta de la palabra. Él lo va haciendo a través del Espíritu Santo. De ahí la necesidad de la escuela bíblica, de la escuela, de las clases, grupos de hogar, células, como se les llame. Eso es lo de menos. Y la tecnología para enseñarlo con o sin tecnología, eso es lo de menos. Lo importante es que esté presente la figura del apego, que es la presencia del Señor, para irnos guiando y creciendo en esto. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, bien. Gise, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Abraham, ¿alguna pregunta, alguna duda? Clau, Gus, todo bien. Pastor, Sí, adelante. entonces, esto de la figura del apego que usted habla, Ujú. tiene mucho que ver con el Espíritu Santo en este caso. En los creyentes, sí, en los Sí, creyentes. bien, Ujú, ujú. bien, Y debemos de ser dóciles a la voz de Él, porque todo lo que Él nos diga y nos hable, a través de la predicación de la palabra, del estudio de la palabra y lo que hagamos en la oración es el instrumento por el cual se establece el apego para con Dios, porque a través de eso el Espíritu nos habla y nos va formando, ¿sí? claro, Va dándole forma a nuestro espíritu para sí, llevarnos a una forma que sería a la del Hijo de Dios, que es el prototipo, para así decirlo, que es Cristo Jesús, ujú, para hacernos semejantes a Él. Por eso nos reconocemos como cristianos. Y un cristiano que está hecho a la forma de Cristo es porque la figura del apego, o sea, el Espíritu Santo, nos ha ido formando a su imagen y semejanza. Gus, adelante. Sí, una pregunta, ¿en qué momento la iglesia como cuerpo de Cristo se puede convertir en figura de apego de un hermano que o no tiene más, a qué huérfano el padre o huérfano madre? La iglesia se tiene que comportar como un cuerpo para suplantar esa necesidad. ¿En qué Sí. momento se produce o no se produce? No, sí y se debe producir. Cuando está ya presente la manifestación del fruto del Espíritu en la iglesia. ¿Sí? Cuando ya empieza a darse un amor santificado, un amor santo, ¿sí? Cuando empieza a darse la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, ahí quiere decir que ya está creciendo en madurez esa parte del cuerpo de Cristo. Ujú. Y si no lo hay que desarrollarlo. Hay que buscarlo, que eso se desarrolle y que eso se logre. Ujú. Y ahí es cuando vemos que sí, efectivamente, sí se está dando. Ujú. Bien, ok, Ahí, ok, gracias. bien. Bueno, ahora, eh,
todo eso se da y que ya vimos que sí está esto en la palabra, por eso este hombre lo que descubre es algo, bueno, él lo hace de una forma ordenada, organizada, como es la metodología de la ciencia, pero para nosotros ya está eso en la Biblia, pero esto nos ayuda para ubicarnos nada más. ¿Cómo es este desarrollo? Dice aquí, algunos estudios sugieren que el apego firme, produce cierta forma de resistencia frente a las futuras adversidades, que modernamente la psicología le llama resiliencia. ¿Han escuchado esta palabra ustedes? Resiliencia. ¿Mm? Que es moderna esa palabra, pero que en la palabra de Dios es la paz y la paciencia combinadas. ¿Sí? La paz y la paciencia. Y un ingrediente básico importante, el gozo. ¿Mm? El gozo del Señor en nosotros. En esas tres situaciones de vida, el gozo en el Espíritu, la paz que Dios y que Cristo nos dio a nosotros, y la paciencia, que es la de que tiene ahí muchas situaciones que en nuestra relación, desde nuestra relación conyugal, en matrimonio, con nuestros hijos, con la iglesia, con la sociedad, etcétera, nos va a dar a nosotros la posibilidad de resistir cualquier prueba que enfrentemos, cualquier prueba. ¿Mm? Y eso precisamente es lo que aquí se está mencionando, que esto nos va a traer resistencia frente a futuras adversidades. Dice, otros en cambio dicen que es posible que las distintas formas de inseguridad en el apego, fíjense, cuando no hemos tenido una figura del apego cercana a nosotros, por ejemplo, cuando hay orfandad, cuando hay abandono, cuando hay indiferencia, cuando hay ignorancia, cuando no hay buen trato a los hijos, aún desde bebitos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Tiene como consecuencia rigidez emocional. ¿Mm? Hay, o sea, una rigidez emocional es que no puede tener capacidad de expresar libremente sus emociones, se reprime y es una persona indiferente, que no tiene mucho interés por el prójimo, no tiene mucho interés por su vida de relación interactiva con el prójimo, ni con su familia, sino que pasa buscando siempre lo suyo propio nada más, ¿no? Aquí también la dificultad para establecer relaciones sociales, es muy introvertido, muy apartado, muy tímido puede ser, los desórdenes de la atención, la dificultad para comprender las opiniones de los demás y problemas ante situaciones de tensión nerviosa. Y fíjense cuántas cosas, y puede ser que algunas pocas de esto, y a lo mejor poco de todo, podamos tener nosotros. Ujú, cualquiera de nosotros, pero es probable que sea porque la figura del apego en cada caso en particular no funcionó completamente o operó deficientemente, no suplió todas las necesidades del apego, que a veces por las situaciones, a veces económicas, ¿no? Porque papá y mamá tenían que trabajar y no podían estar en casa y la persona que nos cuidaba no tenía la madurez suficiente como para ser una figura del apego formativa, sino deformativa. Ujú. O insuficiente para darnos una forma. Que ese es el drama de las guarderías, que no siempre están las personas idóneas para hacer buenas figuras del apego. Cuando lo son, pues qué bueno, o sea, qué bueno que lo sean, pero cuando no las hay, pues sí va a haber un defecto que puede aparecer estas situaciones. Dice, el apego acompañado de inseguridad puede predisponer al niño a una vulnerabilidad psicológica, que eso hace que muchos de los adolescentes hoy en día, lo podemos diagnosticar con facilidad, que son cautivos por los influencers de los medios electrónicos, los cantantes de moda o las modas de vestir
o los desafíos y los retos que salen. Retos me refiero a desafíos y algunos que han sido hasta graves, ¿no? Peligrosos, que las leyes lo castigan, ¿no? Como el tomar ciertas sustancias que son curativas, pero en exceso intoxican, ¿no? Entonces, es los cortarse el cuerpo con heridas, herirse, o sea, son cosas que eso no muestra más que hubo una deficiencia en la figura del apego. Entonces, sí hay que prestar atención a que sí deba haber una cercanía y que a lo mejor no puede ser mucho tiempo porque trabaja el matrimonio con los niños pequeños, pero que el tiempo que estén sea un tiempo de calidad, de buena y excelente calidad. ¿Mm? Y esto dice la palabra de Dios, el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Y cuando el amor es intenso, bien dirigido, profundo y viene de la esencia misma de Dios, de un Dios que es amor, y lo permitimos que fluya hacia los niños, entonces ese apego sí se va a lograr. Y capaz que va a suplir la ausencia de tiempos que eran necesarios. Dice, vamos a resumir algunos elementos fundamentales de las relaciones interpersonales que parecen favorecer el bienestar emocional y la resistencia psicológica. Bueno, aquí lo dice en este lenguaje este autor, pero nosotros lo vamos a ir viendo bajo esta perspectiva, las figuras del apego. Bueno, ok, ¿cómo son? Bueno, aquí leemos esto. Para el niño, los padres son por lo general las principales figuras del apego. Es lo normal y debe de ser. Por múltiples razones, en muchas familias es posible que haya una menor presencia de los padres durante las horas de trabajo, como lo decía yo. Esa situación exige que respondamos a las necesidades básicas del niño pequeño, de manera que tengan la oportunidad de apegarse firmemente a adultos que deban tener este perfil y que cuando los papás tienen la necesidad de trabajar y no les queda otro remedio, procuren buscar un perfil con estas características. Fíjense bien, primero, que sean atentos, es decir, que le presten atención al niño, que no se distraigan, que no lo descuiden. Bien, atentos. Serenos, es decir, que tengan la paciencia de cambiar un pañal, ya saben con qué, ¿no? Que tengan la capacidad de preparar bien la leche para la mamadera, que tengan la capacidad de preparar el alimento correcto y darle el alimento correctamente ya a beber o a comer al bebé, que tenga esa capacidad, ¿no? Y reflexivos, es decir, que ayuden a discernir o a entender las cuestiones espirituales del bebé, que es lo ideal de una figura del apego positiva, formativa y que Dios muchas veces, nosotros podemos ver esto en el resultado fíjense cómo las dos figuras hay un gran contraste, ¿no? El caso de contraste entre Cristo Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. ¿Mm? A ver, Jesús de Nazaret ¿consideran ustedes que tuvo figuras del apego buenas para él? De acuerdo a sus respuestas en su vida, en su biografía y todo eso, ¿creen que tuvo buenas figuras del apego? ¿Piensan que sí o que no? A ver, ¿qué opinan? ¿Que sí o que no? Gus dice que sí. Vamos a ver. ¿Quién más está de acuerdo? Abraham, Gise, Clau. Sí, ¿no? Tuvo unas buenas figuras del apego, porque aunque sabían lo que iba a vivir, ¿sí? No tuvieron problema en criarlo con celo bueno, cuidados buenos. Y Jesús llegó a ser lo que llegó a ser para como persona, como individuo, y no fue un Jesús de Nazaret tímido, porque sabía que era de un pueblito por ahí, que en ese tiempo Nazaret era una cosa minúscula, un pueblito chiquitito,
Sin embargo, ¿fue valiente o no fue valiente? Claro, no se enfrentó con el aparato religioso y el imperio romano. Claro, que le ayudó a él como el hijo del hombre, no como el hijo de Dios, eso es otra cosa, sino como el hijo del hombre. Se enfrentó a dos imperios, el humanista y el represor con el imperio romano, ¿no? Ahora, el contraste con Juan el Bautista. Sus papás, cuando nació Juan el Bautista, ya eran muy viejitos. Tanto Zacarías como Elizabeth ya eran de muy avanzada edad. No vivieron mucho tiempo. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Dios tenía un plan para Juan el Bautista? Sí, sí lo tenía, porque él iba a ser, según las profecías, la voz que clamaba en el desierto. ¿Sí? Él era el que le iba a abrir el acceso al Cordero de Dios. Y eso fue lo que hizo. Pero, ¿qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué dice que se vestía con piel de camello y que comía langostas con miel? Eso nos habla de su crianza. Ujú. Y uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿Quién era que se vestía de piel de camello y comía bichos y con miel? A lo mejor bien, bien fritaditos, ¿no? Bien, tostaditos, crocantes los. Ustedes saben que nosotros los mexicanos comemos, langostas o de esos animalitos, ¿no? Bien crocantes que se les pone limón y ají, bueno, son deliciosos para nosotros. Quién sabe para ustedes, ¿verdad? Pero para nosotros es un manjar delicioso. Ahora, si voy a México, les voy a traer para que lo prueben ahí. Digo, si es que se animan, ¿no? O hormigas, también hormigas, unas hormigas grandes, también, pero que adentro ya no tiene nada, está tan fritas en aceite que ya están crocantes, saben a papas fritas, así saben es así igual, la consistencia es igual y son muy nutritivos, ¿no? Bueno, eso comía Juan el Bautista, pero con miel, bueno, el postre. Pero ¿qué pasó con él? Juan, por eso tenía esa inseguridad. ¿Se acuerdan cuando ya estando en la cárcel, que fue aprisionado por Herodes, que les dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Cristo si él es el Mesías, el que había de venir? Y cómo si él lo había presentado como el Cordero de Dios. Y luego tiene esas dudas. Y bueno, el Señor Jesús le dice, díganle que los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven. O sea, ¿quién puede hacer eso? Más que el Cordero de Dios, ¿no? Que él mismo había presentado. Pero ¿qué denota eso? Que Juan no tuvo una figura del apego correcta. ¿Quién lo crió? Él se fue a vivir al desierto y quien lo acogió, lo resguardó y lo cuidó fueron los religiosos que eran los esenios. Él allí lo crearon los esenios. Y a lo mejor él estuvo ahí desde pequeñito, que allá lo llevaron para resguardarlo además, pues no sé, cuidando el templo, no, el monasterio donde ellos vivían, ahí en el desierto de Qumran, que es en el desierto de Judea, son las cuevas de Qumran, donde se encontraron sus libros que ellos escribían, y entre ellos se crió Juan el Bautista, ¿no? Pero como no era sacerdote esenio, porque no estaba dentro de eso ni debía de haber estado en el sistema religioso, que eran buenos sacerdotes, pero al fin y al cabo, sacerdotes de la ley, exagerada, ¿no? Porque se bañaban varias veces al día, se mantenían no se casaban y se la pasaban orando todo el día y todo, pero Juan estaba llamado para ser el profeta que le diera la entrada a Cristo. Entonces él se crió en ese ámbito, sí, santo, apartado del pecado, pero sin el afecto de un padre y una madre. Por eso es que con esa inseguridad de no reconocer a quien había presentado como el Mesías y después como que lo desconoce. Pues, ¿cómo fue eso? ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó por esa inseguridad, porque él no tuvo esa figura del apego, como la haya tenido el Señor Jesucristo. Ujú.
Ahí hay un ejemplo de esto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya ustedes se dan cuenta del contraste que hubo entre ambos, ¿no? Bueno, dice acá, este, eh, comprender las necesidades del niño en lo individual, su manera de comunicar, gozar con él y ser capaces de tranquilizarlo cuando está angustiado, son las características fundamentales de una relación positiva del niño con la figura del apego. Por eso es niños cuando son pequeñitos y localizan a otra figura del apego, aparte que sea papá o sea mamá, que puede ser un hermanito, puede ser un primo, una prima, un tío, una tía, en el cual el niño encuentra a alguien en quien se puede refugiar. Entonces, el papá y mamá no deban tener celos. Si saben que esa persona tiene este perfil, entonces no va a haber problema que esté cerca del niño. Una persona así le va a ayudar mucho a su sano desarrollo, ¿sí? Entonces, es muy bueno que nosotros desarrollemos buenas relaciones interfamiliares con buenos familiares que sepamos que tienen un perfil de ese tipo. Aprendamos a reconocerlos para tener la confianza de dejarlos a su cuidado cuando haya necesidad. ¿Me explicó? Eso se los paso a ustedes como una buena recomendación. Dice, he aquí, a continuación, 5 condiciones básicas para las personas que cuidan de los niños puedan fomentar en ellos un sólido apego. Y vamos a ver 5 cosas que deben tener estas personas, ¿verdad? Y si quieren ir anotándolas, eso sería muy bueno. Que de todas maneras va a quedar el video y ahí después lo pueden ver el video y ahí van a ver cuáles son esas 5 cosas que deben buscar en una persona de confianza, ¿sí? Sean los abuelos, sean los tíos, las tías, los hermanos mayores o simplemente alguien que esté en una guardería o ministrando en la congregación a niños, a bebés o a todo tipo de niños. Miren, aquí están. Vamos a ver cuáles son. El primero de ellos es que debe de haber una colaboración juntamente con los padres, ¿sí? Deben de ser colaboradores, pero no en sí son las acciones de la colaboración, que pueden ser muchas. Darle la mamadera a tiempo, el cambiarle el pañal, cantarle canciones de ahí en la cunita, no. O sea, eso es lo de menos, sino que es la conducta del colaborador. La conducta. ¿Y en qué consistiría esto? Bueno, aquí lo podemos ver. Miren, dice la colaboración, o sea, la conducta. Las relaciones sólidas se fundan en una posible comunicación en colaboración. O sea, que el que cuida al niño como buena figura del apego debe tener la capacidad de comunicarse con el bebé o con el niño, ¿sí? Ya sea con una gracia que tenga, cantando, jugando, haciendo juegos con él. O sea, miren, como les he dicho antes en otras sesiones, que nosotros tuvimos que desarrollar todo esto porque cada domingo en la congregación donde estuvimos nosotros 10 años en esta área, aprendimos a desarrollar y entrenar a nuestro equipo a esto y teníamos 300 bebés cada domingo, 300 bebés con los que teníamos que desarrollar todo esto. Por eso sí aprendimos a hacerlo, ¿no? Y entrenábamos a nuestro equipo de colaboradores. ¿Qué es lo que veíamos en ellos? Su conducta, la conducta de ellos, cómo eran en su casa, cómo eran en su matrimonio, cómo eran en su trabajo, cómo trataban a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, cómo se llevaban en cuanto a relaciones interpersonales con los hermanos en la fe, cómo eran con la gente, la sociedad en general. Todo eso es el perfil de un colaborador, ¿sí? Fíjense, y aquí desde ahí se nota la reacción con la mirada, la expresión del rostro, el tono de la voz y los movimientos corporales son aspectos fundamentales de esta comunicación con señales no verbales
que crea un vínculo entre dos mentes en un nivel básico, como es el niño, de emociones primarias que están desarrollándose en un pequeñito. Estas últimas, aquí se explica, se pueden considerar, así se le llama, música mental. Y por tanto, la transmisión de esas señales no verbales, no habladas, sino expresadas con el propio cuerpo, la manera y el tono de hablar, no a gritos, no aburridos, no impacientes. ¡Ay, niño! Siéntate ahí, estate quieto. No, eso es disarmonía. Ya no es música, eso es ruido. Dice, la comunicación de los estados primarios de la mente entre dos personas produce una conexión en resonancia que lleva un sentido de vitalidad naciente. O sea, que nosotros vamos impartiéndole al niño vida con buenas palabras, tiernas, amorosas, aunque haya hecho lo que haya hecho, ¿sí? Tal vez, como Dios lo hace, no admita nuestro pecado, pero nos ama a pesar de que somos pecadores. Y Él nos lo dice. Y así, justamente, porque para el niño lo que vamos a hacer la figura y Dios delante de Él y no va a tener ninguna dificultad ese pequeñito que cuando vaya creciendo más y empiece a desarrollar sus áreas espirituales, no le sea para nada difícil identificar y reconocer a Dios. No le va a costar trabajo, va a saber hacerlo y lo va a saber hacer muy bien. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Y eso es a lo que se le llama música mental. Bueno, cada persona puede llegar a sentirse sentida por el otro. Es decir, cuando el niño sabe que él es bien recibido, que el niño percibe que es amado, que es aceptado, es que él ya se sabe que él y se siente bien porque hace sentir bien a la otra persona, porque la otra persona se ríe con él, juega con él, lo trata bien, le da su alimento. Eso va a reafirmar su firmeza de carácter. ¿Mm? Algunos adultos pueden incluso encontrar esas experiencias en comunicación estimulantes y fáciles de establecer. Otros las pueden considerar desagradables y extrañas, porque sí, la verdad que sí hay personas que son muy impacientes con los niños pequeños, muy impacientes, pero no han descubierto el secreto de una sonrisa de Dios en nuestro rostro, ¿sí? De un abrazo del Padre a través de nuestros brazos. No la conocen. Esas personas que no toleran a los niños no han descubierto que Cristo quiere expresarse a través de nosotros para con los pequeñitos. Si lo entrenamos y lo hacemos, ya está preparado ese terreno para que Cristo se les aparezca presencialmente en ellos, a través de los gestos de amor y de aceptación de nosotros los que estamos cerca de ellos. Nunca, nunca le hagamos un gesto de rechazo a un niñito pequeño. Nunca, ni de enojo. Siempre una sonrisa, siempre una aceptación, siempre una mirada de ternura, porque así Dios nos ve. Así como queremos que Dios nos vea y nos trate, así tratemos a los pequeñitos, de la misma manera, con abrazos, con besos. Y bueno, Clau que colaboramos juntos con niños, con personas que tienen una discapacidad, pero que en el interior su espíritu es igual que el nuestro. No vemos la respuesta, Clau, con personas que tienen algunas discapacidades. No vemos cómo su espíritu clama por ese amor y esa cercanía. Claro que sí. El cuerpo es lo de menos. El cuerpo puede tener un problema, la mente puede tener un problema, pero el espíritu no. Y nosotros llegamos directamente al espíritu de ellos. Pasamos a un lado, por encimita, pasamos así por encima del cuerpo, pasamos por encima de la mente y ¡pum! Nos instalamos en la región del espíritu. Y ahí manifestamos el amor de Cristo. Y eso trae
restauración, trae sanidad, trae vinculación con lo eterno. ¿Mm? Por eso es importante saber esto. Dice, no son capaces de participar en esa íntima experiencia de conexión. Pues claro, alguien que es impaciente, imagínense que el Señor Jesucristo nos estuviéramos tratando de decirle algo, no sé, un proceso X emocional que no entendemos en nosotros mismos. A lo mejor no sabemos que estamos deprimidos y no nos hemos dado cuenta que lo que tenemos es una depresión y que el Señor Jesús, Señor Jesús, te pido que me ayudes y que me digas qué es lo que me pasa. Y el Señor Jesús estuviera, ¡ay, ya dime, rápido, que tengo que ir a hacer milagros a otro lado! Habla, habla, habla. Si no, mena, ya te atiendo el otro día. Ya, vete, 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 después te atiendo. ¿Es así el Señor Jesús? Pues no, ¿verdad? Para nada. Él por eso se mueve en el ámbito de lo eterno. Y más nos conviene entrar en la esfera del eterno para que Él nos dedique el tiempo que en su amor nos dedica y el tiempo se detiene, deja de correr los segundos y los minutos y tenemos un trato en el ámbito de lo eterno. Y ahí llega lo más profundo de nuestro ser. Y Él tiene la eternidad para tratar nuestro asunto. Y finalmente los que somos impacientes somos nosotros. Y nos damos cuenta de que las miserias son las que están en nosotros, no en Él, nunca. ¿Me explico? Por eso es que Él haya sido tan paciente con un Pedro tan impetuoso, tan amoroso con un Juan, tan estricto como con un Tomás. Y así con cada uno de ellos. Supo reconocer en cada uno sus gracias y sus defectos. Y los fue sacando. Tanto así que llegó el momento en que dieron su vida por Él. Fíjense, qué tanto figura del apego desarrolló Cristo con sus discípulos que llegaron a dar su vida por Él, por causa de su nombre, porque Él les dio eso. Y es el mismo Cristo que portamos y es el mismo Cristo que nos enseña a ser así. Digámosle al Señor, al Cristo que portamos, Señor Jesús, enséñame y dame la misma paciencia que tú tuviste con un Pedro, que era tan fluctuante, ¿no? Enséñame a ser igual de amoroso con un Juan, que era un adolescente cuando fue llamado al apostolado, ¿no? Y así, como con cada uno de ellos también. Bueno, dice, los niños necesitan esas experiencias de unión porque les proporcionan el alimento emocional que requiere la mente en desarrollo, las relaciones de conexión y que permiten la colaboración. Parecen proporcionar a los niños esa inmensa cercanía interpersonal que sirve para el desarrollo en muchos campos, incluso de las funciones sociales, emocionales y cognitivas. Y fíjense qué gran labor hacemos nosotros de preparar la tierra, labrarla, quitarle las piedras, quitarle los bichos, quitarle los yuyos que hay ahí, preparar esa tierra buena para una buena semilla. Y va a crecer bien lo que se plante en esa tierra labrada. ¿Me explicó? Eso es maravilloso que suceda. En verdad que sí. ¿Mm? Vamos bien en este primer punto. Se dan cuenta que es conducta del que se relaciona con los niños. ¿Ok? No en sí ni el niño, ni las cosas que hagamos mecánicamente, por higiene, no tiene nada que ver eso con labor de guardería. Esto es algo espiritual y es algo de conducta guiada por el fruto del Espíritu Santo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver este segundo. Diálogo reflexivo. Es decir, la actitud espiritual del colaborador. ¿Mm? La actitud espiritual es muy importante porque debe de haber en este colaborador haya tenido tiempo suficiente como para que el Señor haya tratado con él.
le haya mostrado su propio corazón. Miren, vamos a verlo. Diálogo reflexivo. ¿Qué exactamente de qué se trata esto? La actitud espiritual del colaborador. Las relaciones de apego sólidas que le van a dar verdaderamente provecho a los niños entre dos personas pueden incluir la primera, manifestación verbal en un punto específico focal en la experiencia interior de ambas personas. A ver, es decir, un niño tal vez no entienda lo que significa la palabra amor, pero sí lo puede percibir porque es algo espiritual. Y si en nosotros está el amor del Señor, nosotros podemos impartirlo a un niño pequeño. Sí, sí, porque es la presencia de el Cristo presencial a través de nosotros. Es más, hasta con la misma creación lo podemos hacer. Miren, a mí, yo últimamente me he estado dedicando a analizarme en ese sentido, ¿no? Y en dónde entreno, no con niños, eso, con ellos tengo experiencia, pero me he estado entrenando, les voy a confesar una de mis mecánicas para entrenamiento, con perritos, con perros. ¿Sí? Y yo he dicho, bueno, si el Señor creó a los perros, fíjense, ¿no? Mis deducciones tan cerebrales. Si Dios creó a los perros, a mí me gustan los perritos, aunque no me gusta tenerlos en mi casa, pero me gustan, me agradan los perritos. Yo tengo dos perritos, pero los tengo en otra casa. Y cuando los voy a visitar, no, se derriten cuando me ven, ¿no? Pero lo he hecho la prueba con otros perritos, de otros, cuando llego a casa, si se me acercan, yo lo que hago es verles a los ojos, que dicen que no se debe de hacer, pero yo lo hago. Pero yo le digo, Señor, pon tu mirada en mí, tu mirada de su creador, de Cristo, en este animalito. Y lo he comprobado una y otra y otra y otra vez. Y de repente se me acercan y están ahí conmigo y no quieren separarse y quieren que los acaricie, que les rasque la cabecita y están ahí y juegan conmigo y todo. Yo digo, sí es cierto, el amor por la creación no se resiste a la presencia de su creador. No porque sea yo, y quiero decirlo, no que sea yo el santo de los perros, no, 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 sino que es un entrenamiento de presentarse el Cristo que portamos en toda la creación. ¿Me explico? Que eso es el ministerio de la reconciliación. Eso es. Ujú. Eso es. Por eso es que el Señor tenía tanto desarrollo en su relación con lo que él había creado, como para decirle a la tormenta que se calmara, el viento, la lluvia, y decirle, enmudece. Autoridad. Autoridad espiritual sobre lo creado. Desarrollémoslo. Hace poco aquí en el jardín de casa, atrás, en el jardín de atrás, crecían unas cosas así, unas como especie de bolas así, donde salen unos yuyos altísimos y no dejaban que naciera el césped, ¿no? El césped normal. Y había muchos y bien difíciles de sacar, durísimos ahí, no eran agradables. Y yo ya me había cansado de sacar uno era, no, para mí, y yo que ya estoy más viejito, no, decía, no, 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 ya, no, esto ya no me gusta. Y yo con todo y eso dije, bueno, ahora sí, es tiempo de tomar autoridad. Y les dije a esas cosas, ya no crezcan aquí, fuera de este jardín, fuera. Eso lo hice hace como 4 o 5 meses o más, yo creo que más, hace casi un año. ¿Y qué creen? Que dejaron de crecer. Se fueron, se fueron. Ahí queda uno o dos nomás por ahí, que ya les daré la orden por desobedientes. ¿Sí? Y así, ¿y ustedes qué hacen acá? Si sus hermanos ya se fueron a otro lugar, váyanse para otro lado.
Así les voy a decir, ¿sí? Pero eso es autoridad sobre la creación. Son ensayos. A lo mejor algún día me toca orar por alguien que está muerto, ¿no? Para que resucite. Ah, ya son palabras mayores, pero es entrenamiento. Y esto está dentro de la figura del apego. Hacer que un niño crezca a semejanza de Cristo es a través del apego que tengamos con ellos. Eso es. Bien, ¿vamos bien? Bueno, por eso fíjense lo que dice. Y lo escribió este hombre que es científico. Es científico. Dice, las figuras del apego reconocen las señales que envía el niño e intentan captarlas en sus propias mentes, nosotros, para comunicar luego con el niño de manera que se establezca un significado para el niño. Y eso puede ser a través del juego, en el diálogo con la persona que cuida de él. La experiencia interior o estado mental puede incluir emociones, percepciones, pensamientos, intenciones, recuerdos, ideas, creencias y actitudes. Y lo dice un científico, ¿sí? Habla de creencias. Oh, a ver, yo puedo transmitir en lo que yo creo a un pequeño. Sí, le tengo que entonces que se aprenda de memoria el Salmo 119 y si no lo castigo, no, pero un toque santo, ¿sí? Un beso santo, una caricia santificada, restaura a un pequeñito, lo restaura totalmente. Actitudes, pensamientos, emociones, intenciones, recuerdos. Concentrándose directamente en estos aspectos de la vida mental, el adulto puede comprender que la experiencia subjetiva es importante y que es posible comunicarla y compartirla. De este modo, la mente misma se vuelve un punto focal central de comunicación entre dos mentes, que eso es precisamente las conexiones divinas, las conexiones que hace Dios con su iglesia, las mismas que nosotros hacemos entre nosotros y los niños. Es igual, son las mismas conexiones. Si nosotros establecemos una comunicación espiritual con los niños, nosotros ya tenemos ahí un gran avance en una relación de apego. Bien, ese proceso de dar un significado junto con la comunicación recíproca que va y viene de mí al niño y el niño a mí en colaboración, permite que el niño desarrolle la visión mental. Y si lo desarrollamos en lo espiritual, estamos formando un profeta en la casa. ¿Quieren tener un profeta en la casa? Hagan esto, ¿sí? Pero primero está este tipo de comunicación, ¿sí? La capacidad de la mente de crear la representación de la mente de los otros y de la propia mente. Y eso es lo que hace el profeta. Claro que él lo hace en el ámbito del espíritu. Él en ese ámbito lo hace, ¿sí? Y nosotros podemos colaborar. Por eso aquí, este diálogo reflexivo, es decir, cómo estoy yo en mis reflexiones espirituales, como para que pueda tener un diálogo espiritual con este pequeñito. Y bueno, va a ser de esa manera. Entonces, ¿qué es la actitud espiritual del colaborador? Es importante. Si es un hombre y una mujer de Dios que ha comprendido lo que es la comunión y la relación personal con el Señor, lo va a hacer bien. Lo va a hacer de esta manera. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a la tercera. Reparación. Es decir, atención al bebé. ¿Ah? Atención. Y atención es estar atento, como el Señor está atento a nuestras situaciones. Y el tener atención propicia la reparación. Fíjense, atención al bebé o reparación. Cuando esa comunicación por medio del apego, que si es una comunicación armoniosa, se interrumpe por alguna razón, cosa que será inevitable porque va a llegar a suceder,
cuando el papá se va, la mamá se va a trabajar o cuando no están, la reparación de la ruptura puede ser importante para restablecer la conexión entre las dos personas. Ahora, obviamente que cuando la separación es muy prolongada en tiempo, pues afecta más. Pero cuando es cortita, es menos el efecto. Pero cuando es cortita, pero muy frecuente, va a tener un cierto efecto en el desarrollo del niño, ¿sí? Ok, ahora dice aquí, vamos a ver, la reparación es saludable porque ayuda a enseñar al niño que la vida está llena de momentos ineludibles de malentendidos y de conexiones no logradas, posibles de identificar para volver a crear la conexión. Que eso sucede cuando el Señor no responde a nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que estamos orando por algo y el Señor creo que ni me oyó, ni caso me hizo. Pues miren, no se sientan mal. Lo que el Señor está haciendo es que nos está educando a cómo enfrentar la frustración, no tanto de nosotros, a través de nosotros y de enfrentar la frustración, nos entrena para ayudar a otros a enfrentar la frustración cuando el Señor no le responde a otros. ¿Ok? Y eso es lo que hace el Señor. Y por eso hablamos de reparación. Dice, la arrogancia, fíjense, la arrogancia, la sentirse así muy superior, ¿no? De un adulto puede a veces inhibir la reparación y dejar al niño aislado en lo que se podría definir un estado de vergonzosa desconexión. Una desconexión prolongada, especialmente si va acompañada de hostilidades y humillaciones, que es lo peor que puede haber, puede tener efectos negativos graves para el desarrollo de los sentidos del yo del niño. Entonces, cuando nosotros tenemos estas actitudes, es muy destructiva para la personalidad de los niños. Atrofia el desarrollo de su carácter porque se enfrentó a un carácter muy negativo. Y ahí sí somos responsables de lo que hagamos con los pequeños. La reparación de las inevitables desconexiones, que sí, como dijimos, las va a haber, de una comunicación armoniosa puede realizarse naturalmente si los padres y demás figuras del apego prestan al niño, ¿qué cosas? Una atención, ¿sí? Sólida, o sea, permanente, consistente, ahí siempre estaré, previsible, que el niño sepa que va a haber momentos en que no nos vamos a ver, porque me voy a trabajar, porque tengo que hacer algo, porque llegaron visitas y no lo puedo atender siempre, reflexiva, que yo me he reconocido y sé cuáles son mis áreas que debo desarrollar para relacionarme bien con el bebé y llena de cuidados, ¿sí? Ver cómo se está su nutrición, su estado de ánimo, cómo va su nivel de frustración, cómo va su seguridad o inseguridad, o sea, todas las actitudes que el niño tenga. Ser muy observadores. Por eso es atención al bebé. Ser muy observadores a sus respuestas. ¿Responde bien este niño a las caricias? ¿Responde bien y está aprendiendo a obedecer? Hay niños muy pequeñitos que son muy obedientes, que ustedes les dicen, lleva esto para allá y lo llevan. Y quieren ayudar en el quehacer de casa. Quieren ayudar. Y eso es una buena formación. Pero cuando no se les pone ninguna obligación, cuando no se nada, ni se les da atención ni nada, pues es un niño que va a ser desobediente, es un niño que va a ser irresponsable, pero porque no es porque sea él tenga algo mal en él, sino porque nunca hubo una buena figura del apego. Nunca la hubo. ¿Ok? Entonces, prestemos atención a esto. Vamos al penúltimo. Narración coherente, así le llama Siegel a esto, narración coherente. ¿Qué sería? Y este es muy importante, fíjense cómo le hemos puesto aquí, declaración de la palabra. Declaración de la palabra. Como lo dice Santiago en su carta, la lengua tiene mucho poder, mucho poder.
No sé si ya vimos, creo que sí, con ustedes, no me acuerdo, si vimos lo del agua, el poder que tiene la lengua sobre el agua. No sé si lo vimos el video ese. A ver, díganme si sí lo vimos o no lo hemos visto. O fue con otro grupo que se los dije. Los veo muy, como muy así. No, ok, bueno, eso lo vamos a ver, porque es muy interesante el poder que tiene la declaración de la palabra. Les voy a enviar el video por el chat para que lo vean. ¿Qué poder tiene nosotros? Porque un científico japonés Sí, lo descubrió, vimos, Pastor. ¿sí? ¿Sí se los Sí, envié? Ah, ok. sí, sí, A lo cuando mejor el agua cambiaba de su su, forma estru- su mientras estructura. oía lo que le hablaban. Exactamente. Sí. Entonces, los que no contestaron no lo vieron. Tienen que buscarlo en el chat. Los hemos descubierto. Entramos más tarde a las Sí, clases, por eso no lo vimos. sí. No, no lo vieron. Yo sé que ustedes no lo vieron porque entraron después. Los voy a volver a enviar. Sí, se los voy a volver a enviar para que ahora sí lo vean. Por este punto importante, que en esa época lo hablamos porque los niños están constituidos en su mayoría, me acordé, están constituidos en un 90% de agua, su cuerpo. Por eso dijimos que era importante la declaración de la palabra, por lo que descubrió la propia ciencia, que es capaz de hablarle bien al agua, ¿no? ¿Sí? Y como también los adultos tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo, hay poder en nuestra lengua para modificar lo que somos, ¿no? Y bueno, se los voy a enviar. Bueno, ¿en qué consiste esto? Aquí está. Narración coherente, declaración de la palabra. La conexión entre, fíjense, pasado, presente y futuro es uno de los procesos centrales de la mente en la creación de la forma autobiográfica de conciencia del yo. Es decir, que el conectar nuestra propia historia, nuestro pasado, nuestra verdad presente y el futuro que tenemos, que en Cristo es lo eterno, es una parte importantísima para saber quiénes somos y que tengamos conciencia de quiénes somos. ¿Quiénes somos en Cristo? Bueno, yo me reconozco que fui un pecador, pero hoy soy un hijo de Dios y tengo asegurado mi futuro eterno con Él si me mantengo en comunión con Él. Eso es esa forma autobiográfica porque tengo conciencia de quién soy yo. Eso es lo que significa esto. Los adultos pueden enseñar a los niños qué es el mundo del yo y el de los otros, construyendo con ellos historias de acontecimientos de la vida centradas en las actividades y en la vida mental de los protagonistas. De ahí viene lo importante que es para los niños el hablarles de historias bíblicas. A ellos sí conviene hablarles de historias de hombres y mujeres que creyeron en el Señor, que se formaron en el Señor, de hablarles de un rey Josías, de hablarles de un David. A ellos sí hay que enseñarles esto. Haciendo esto, el adulto colabora en la construcción de la realidad del niño. Los debemos ubicar en un plano real en lo espiritual y no que lo espiritual sea como un cuento de hadas para los niños, sino que ese es el verdadero mundo donde deben vivir los niños, en el mundo del espíritu. Y lo secundario es la vida del diario. Y pero saber equilibrar, porque no van a andar flotando 1 metro sobre el nivel del suelo, ¿verdad? Pero tampoco van a andar por debajo de la tierra como si fuera un bicho, tampoco, sino que debemos de saber mantener un equilibrio de que tanto conviven con lo espiritual como conviven con la vida diaria en su realidad familiar. Haciendo esto, el adulto colabora en la construcción de la realidad del niño, lo ubicamos en su verdad presente y le da al mismo tiempo los instrumentos necesarios para captar el mundo interior y el mundo exterior en que vivimos todo. Y evitamos que los niños vivan en una burbuja espiritual, que cuando llegan al mundo y se enfrentan al mundo, ¡pum!, con un pinchazo, ¡pum!, los explotan de la burbuja espiritual y ¡pum!, se caen al suelo a su realidad y no la saben enfrentar. Eso es responsabilidad de nosotros. ¿A través de qué? De la declaración de la palabra. Orar sobre ellos hablando la palabra. Último, vamos a lo último,
que es la comunicación emocional, que esto tiene mucho que ver con esto que está aquí, la intercesión, porque pues un niño no nace sabiendo orar, ¿verdad? Y como nadie ora por los niños, nunca nadie ora, ni sus papás oran, porque creen que los papás, porque ellos oran, los niños ya tienen comunión personal, o por el hecho de que papá y mamá van a la congregación, creen que los niños ya son salvos, pues no es así, ¿verdad? Y los dejamos ahí, que crezcan así como plantitas en el campo, así, silvestres, porque creemos que ya están en el Señor y nunca han hablado con el Señor. Depende mucho de nosotros. La intercesión o la comunicación emocional, ¿qué instrumentos, qué herramienta usamos en el apego para esto? Bueno, las figuras del apego pueden compartir y aumentar la alegre y positiva experiencia de vivir. Fíjense qué importante, ¿no? Esos momentos intensos de coparticipación, del sentido de vitalidad, son importantes para crear las bases de una actitud positiva hacia el yo y hacia los otros, que esto es la coinonía, como dice en el libro de los Hechos, ¿no? Que compartían el pan diario juntos con alegría, con acción de gracias. Y eso es esto, de permanecer unida al niño en momentos de emociones aún desagradables. Así los estados emocionales negativos pueden ser compartidos si el adulto ayuda al niño a aplacarlos y a calmar su aflicción. Eso sobre todo con niños que los papás están en separación. Ahí los abuelos podemos hacer una gran labor para ellos, para darles consuelo, y es la presencia de Dios para consolarlos, para ayudarlos. Ayudar a un niño a aprender que no será abandonado emocionalmente en esos momentos y que él mismo puede aprender a comprender y a dominar ese estado emocional doloroso. Es un papel importante que debe desempeñar la figura del apego. ¿Eh? Estos 5 elementos son muy importantes para hacer buenas figuras del apego. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? La próxima vez, ya que ya estamos en tiempo, vamos a ver ya cómo esto se aplica ya en la vida diaria en los pequeñitos, que esto nos va a servir mucho para nuestros propios familiares, nuestros hijos pequeñitos, nuestros nietos, sobrinos, o para niños con los cuales estemos relacionados, ¿no? Como por ejemplo Clau, que tiene niños, porque ella es profesora, directora en un jardín, ¿sí, no? Sí, sí, Clau, no me equivoco. Ok. Ella tiene mucha relación diario, es una profesional en eso, pero en lo espiritual es otra cosa, pero ayuda mucho tener una disciplina de esa naturaleza. Pero nosotros como abuelos, yo tengo 15 nietos, pues aprendía, o sí, y bueno, me hicieron aprender. Y mi relación con tanto bebé y niño, teníamos en la escuela bíblica donde estuve, teníamos 2.500 niños. Imagínense lo que es tener todos los domingos a 2.500 niños. Vaya que si nos enseñaron, vaya que si aprendimos de ellos, ¿no? Entonces, esto les aseguro que esto sí funciona, sí funciona. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña oración para que se arraiguen ustedes un corazón de apego. ¿Está bien? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias porque aprendemos de ti tanto y lo que es ser una figura del apego conforme a tu imagen y semejanza. Así como has nutrido a la humanidad durante 2000 años de la redención en Cristo tu Hijo al día de hoy, y has ido formando una iglesia y siempre buscando la relación para contigo, siempre llamándonos a tu lado. Así de esa misma manera te pedimos que nos ayudes a desarrollar esa figura del apego en nuestras personas, que nos podamos relacionar con los niños, con los pequeñitos, de esta forma, como tú lo haces con nosotros, como niños espirituales que tal vez hemos sido o somos y que llegaremos a la madurez, que así también nosotros lo podamos hacer con los niños que nos rodean, ya sean familiares o no, alumnos, discípulos, conocidos, como sea, pero que tengamos este sano desarrollo porque sabemos que esto
será de gran, gran valor en los ministerios a los cuales tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado Señor y Salvador, te agradecemos por lo que tú nos muestras en tus enseñanzas. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Muy bien. Bueno, si no tienen preguntas, si no tienen dudas, callen ahora o hablen para siempre, como dicen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, bien. Bien. Todo bien. Bueno, subiremos el video para que si quieren repasar y ver, escuchar nuevamente y ver lo que está en las plaquitas, ahí lo puedan estar viendo con calma. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos próximo jueves. Ahora sí, puntualmente, próximo jueves. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Vaya bien. Buena semana.